La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Está usted con su programa Comentando la Noticia y esta vez ya comentando lo que ha habido en la primera charla, en la parte primera de la charla con los miembros, parte del Parlamento Indígena de los pueblos del oriente de Bolivia. Lo que ellos han definido como Amazonía, Oriente y Chaco. Sobre todo la participación de el Tata Marcial, tenemos que agradecerla, pero no menos la presencia de representantes guaraníes, guarayo, y que conforman parte de una comisión que está en la implementación de lo que ellos han puesto como gran logro de la última marcha, es decir, la conformación del Parlamento Indígena. Tenemos con nosotros aquí, por supuesto, la presencia del doctor Andrés Canseco, porque vamos a tocar solamente este tema. El Parlamento Indígena está cuestionando, está interpelando en realidad a otro Estado, porque le está hablando de Estado a Estado. Por favor, esto que para la mayoría de los ciudadanos de a pie, pues no significa mucho. ¿Nos podría, por favor, relatar en qué consiste jurídicamente eso y qué bases tiene desde el punto de vista jurídico en la Constitución boliviana? Y después, ¿qué significado ya político puede tener? No sé, vamos a dejarlo que usted nos lo explique. Un parlamento indígena con un parlamento nacional, que es lo cuestionado. Por favor, doctor. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por llamarme esta vez para Comentando la Noticia. Particularmente hay que ver algunos detalles que son muy importantes en este asunto del Parlamento Indígena. Primero, que tiene un sustento constitucional. No es una invención solamente política, casual o disruptiva. No, tiene un componente constitucional que está reconocido, que es la autodeterminación de los pueblos. Mucho más si son indígenas, mucho más si tienen una raíz ancestral. Entonces, naturalmente, prácticamente, es una expresión del derecho natural de autodeterminar. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Cómo esta plataforma constitucional que tienen ha sido utilizada convenientemente desde el poder para algunas cosas, pero es mal vista y rechazada para el asunto del Parlamento Indígena del que nos estamos refiriendo. Es decir, yo tomo un elemento legal, pero lo utilizo como una herramienta. Y eso principalmente es algo que perturba, porque al final se supone que los derechos son para todos, ¿no? Se supone que si se abre y se reconoce un sistema constitucional de este tipo, y es más, se lo quiere exportar a otros países, es decir, Bolivia es el primer país en el que existe este reconocimiento y que somos modelo, etcétera, etcétera, y toda esa demagogia. Pues empecemos por cumplirlo acá. Empecemos, como usted dice, desde el primero, es lo más básico. El hecho de que tiene un ciudadano, o en este caso un grupo, de interpelar al Estado, de decirle, oiga, esto está mal. Oiga, eso que está haciendo usted con todo ese aparato burocrático y a veces está violento, está mal. ¿Y por qué no cuestionarlo? Como digo hace rato, o sea, como decía hace rato, está el ciudadano, pero también está la identidad, en este caso indígena, representada por este parlamento, que interpela y dice, no nos parece que esté llevándose bien este Estado. Ya estamos en esto, bueno, hagamos las cosas bien. Y me parece que ahí la ley está siendo vista, o la Constitución en este caso, muy cómoda para unos y no para otros. El Parlamento Indígena, como muy bien dice el doctor Canseco, nace a raíz de, vamos a llamarlo entre comillas, el fracaso del modelo del Estado plurinacional. Porque si hubiera Estado plurinacional con reconocimiento real de las naciones que se mencionan como pluri, pues ningún pueblo
de ese conjunto saldría diciendo, oiga, a mí me han dejado afuera, ¿no? Entonces es como una necesidad, una reafirmación de estos pueblos, decir, nosotros existimos, nosotros estamos acá y reclamamos nuestro derecho como cualquier otro. Está en el artículo 2 de la Constitución. O sea, esto es importantísimo recalcarlo. No se están inventando nada. No se están inventando ni mucho menos algo o ilegal o anticonstitucional, qué sé yo, la rebelión de los pueblos indígenas. No es rebelión, esta es la aplicación de la Constitución. Entonces les invito a que veamos el video de este encuentro con los miembros del Parlamento Indígena de los Pueblos del Oriente. Tenemos el gusto, el placer y la honra de tener entre nosotros a todo un grupo que es parte de lo que se ha llamado últimamente el Parlamento Indígena, creado el año pasado en Guarayos o en San Pablo, y que representa lo más genuino del movimiento y la reivindicación indígena en Bolivia. A Marcial Fabricano, al Tata, se lo conoce ampliamente, no es necesario insistir en presentarlo, pero lo que sí vamos a subrayar es que esta es parte de un material para hacer un documental donde vamos a hablar del movimiento indígena. Ese movimiento que ha sido por un momento la gran esperanza para la reivindicación moral del país, posteriormente ha sido la gran esperanza de más participación, más no igualdad, pero participación a nivel de los pueblos en Bolivia. Estamos viviendo la decepción de que no todos los pueblos ni todos los bolivianos son de la misma categoría. Decepción tremenda que ha hecho, por suerte, que la reacción sea positiva y de 1 o 2 pueblos indígenas reconocidos, de hecho, en Bolivia, se ha pasado al reconocimiento de las 36 naciones que hay en el país. Ellos son parte, el núcleo fundamental de los pueblos del oriente de Bolivia. Prácticamente la lucha por la reivindicación indígena en Bolivia la han mantenido los pueblos del oriente. La autoridad moral, por tanto, de este grupo es muy alto, tanto a nivel nacional como internacional. Ese es el motivo de dedicarle un espacio especial en Comentando la Noticia para que el pueblo de Bolivia lo conozca mejor y al mismo tiempo le reconozca su valor. Buenos días, Marcial, a todos los componentes de este grupo que nos visita, que son parte, repito, de una comisión del Parlamento Indígena. Y una vez más, Bolivia puso mucha fe en que el movimiento indígena nos iba a dar un ejemplo de cómo se debería de encarar la situación social, política y económica del país. Al cabo de 31 años, ¿qué nos puede decir Marcial? ¿Qué le puede decir a Bolivia de lo conseguido y de lo pendiente para el movimiento indígena? Muchas gracias, doctor, por su prestigioso programa, Comentando la Noticia. Es un honor para nosotros que usted nos dedique este espacio y la oportunidad para saludar a todo el pueblo boliviano y a la comunidad internacional, pero también en particular, donde se tenga alcance a mis hermanos de todos los pueblos indígenas, también del país, y en especial de estas 3 regiones que hemos reivindicado nosotros con la marcha última, que nosotros la llamamos la segunda marcha después de 1990, por su característica. Para todos ellos nuestro saludo, nuestro respeto y nuestro augurio, porque este sea el sentido de ser
de la defensa de nuestros territorios, defensa de nuestras regiones, defensa de nuestra familia, defensa del país mismo, desde la Amazonía, el Oriente y el Chaco boliviano. Es un desafío muy grande, doctor, pero también es una esperanza muy grande que tenemos. Algo teníamos que hacer nosotros los pueblos indígenas, como lo hicimos en 1990. En 1990 estaba ocurriendo algo que, como que cuando a uno le pisan los dedos de los pies y se siente un dolor y uno lo quita con reacción y ya uno recién dice, ay, ay, ay. Eso ocurrió en 1990, también por nuestros territorios. Ya se nos estaba replegando de nuestros hábitats. Y algo teníamos que hacer. Cada vez tengo que decirlo esto porque eso fue así, esa es la verdad. Huipo, huetotisbo, eto yumja, viana y puija, vima, matecho bocovi. Ya no estamos bien. Es necesario que salgamos, que vayamos, que caminemos a buscar la cabeza, la autoridad principal. Y se refería al presidente de ese tiempo. Si lo hicimos bien o con error, porque nuestra buena fe estaba señalándonos de que, y en función a lo que nosotros ignoramos, la estructura política administrativa del Estado boliviano, creíamos que la última palabra la tenía el presidente. Y por eso vayamos, caminemos. Y ya por ahí se compuso mejor en castellano la marcha, marchemos. Marcha por el territorio y la dignidad. ¿Ya? Demandando territorios, pero demandando. Ya no estamos yendo a pedir al Estado, porque nuestro territorio está ahí, lo estamos habitando y lo habitamos de siempre, ¿no? Y esta marcha, 31 años después, por lo mismo, solo que en 1990 fue demandando. Y el Estado nos tuvo una respuesta, reconoció y dio ese reconocimiento mediante decreto supremo, territorios indígenas, como resultado. Y hoy, 31 años después, marcha, pero ya en defensa o por la defensa de nuestros territorios. Ya lo paradójico en esta historia es que creemos de que ese mismo Estado que reconoció derechos, territorios, que nos respondió de manera positiva, ese mismo Estado ahora está invadiendo nuestros territorios. ¿Ya? A través de los mismos mecanismos de Estado, en alguna de las instancias de los órganos de Estado, promueve, ¿no es cierto?, invadir nuestros territorios. Entonces, ¿qué está pasando? Y para ello, como en el 90, algo tuvimos que pensar y hacer, ¿no? Algo tenemos que hacer. Marcial, antes de lo que has expresado, lo que ha expresado acá Marcial, es sumamente importante. Hubo un Estado boliviano que en algún momento reconoció los derechos y se tradujeron en territorios indígenas. Ahora resulta que el mismo Estado boliviano, pero gobernado por otras personas, no se los ha quitado, pero se los ha invadido, que para el caso es lo mismo. Pero queda todavía, digamos, como esperanza de que legalmente siguen siendo sus territorios, siguen siendo los territorios indígenas. Lo que hay que ver es cómo frenar esta invasión. Ahora, es una batalla que no va a ser de 20 años, de 30 años, ni de 50 años.
Esto llevará muchos años hasta que realmente Bolivia sea pues una población integrada, ¿no? Porque la misma dificultad que tienen ustedes, pueblos indígenas, tenemos pueblos mestizos en las ciudades, en los núcleos urbanos, que también sienten discriminación, también tienen muchas limitaciones respecto a ese poder central que se menciona siempre, que al final lo tiene todo, como es el momento actual. Maneja el 95% de los recursos del país. Bueno, eso es pues como si lo dijéramos todo, ¿no? Es decir, que el que maneja todo el poder económico, todos los recursos del país, es el que tiene el poder. Importante, repito, esta distinción. Los pueblos indígenas, por su tradición, por su posesión ancestral de estos territorios, tienen un derecho consuetudinario, natural, respondiendo a un derecho natural en todo el mundo, pues son los poseedores de estos territorios. Pero tienen ahora un reconocimiento legal del Estado boliviano de que son los dueños de esos territorios. Entonces, la lucha será quizás más dura que la anterior, porque ya se trata de decir, bueno, son poseedores de un derecho, pero bueno, eso afecta a otros intereses y viene el enfrentamiento de intereses. El pueblo de donde ustedes prácticamente iniciaron este movimiento, entiendo que fue los pueblos alrededor del Timnis, ¿no? Y desde ahí, bueno, se ha hecho toda una simbología alrededor de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, etc., con Timnis. Esto es Timnis, ¿no? ¿Cómo está en este momento esta lucha con este nuevo gobierno, diríamos, o esta nueva visión del Estado boliviano? Ya no es territorio, ya es derechos, utilización, definiciones, quién define qué se va a hacer con aquello. En definitiva, ¿quién es el dueño de esto? Bueno, consideramos que son estrategias neta y meramente políticas, pero políticas de las que no están contribuyendo al bienestar de los intereses de los bolivianos. Más bien obedece a una planificación estratégica política de una ideología que está a toda costa, digamos, de implementar un modelo, un sistema, un régimen, si vale expresarlo de esta manera, política, que apropiarse el todo por el todo del sistema político, del sistema económico, del sistema social, del sistema cultural. Quiere controlar todo bajo ese régimen. Entonces, la situación es imponerse y someter. De esa manera tomar el control total. Y eso es muy malo, eso es muy dañino. Para nosotros, en el caso particular, bolivianos, que hemos sufrido tanto, no es muy saludable desde nuestro punto de vista el remontarse qué significó la historia, qué fue los 500 años, que hasta ahora un poco más ya. Pero nosotros no tenemos acceso a esa historia, pero no nos quedamos con esa historia. Pueden haber cosas buenas en esa historia, pero las cosas malas las ponemos en su sitio, que no contribuyen, ¿no es cierto? Y lo que pueden servir, eso nosotros nos apropiamos, básicamente. Esos somos, y así somos los pueblos indígenas de acá de las regiones que reivindicamos. Entonces, ¿por qué digo estas cosas? Porque es así que vamos a enmarcar nosotros
esta diferencia, ¿no?, de una manera de ver y de vivir la vida, ¿ya? Porque los territorios que habitamos no se le quitamos pues a nadie. Siempre vivimos, nacimos y hasta ahí nuestros antiguos padres descansan y nuestros padres y abuelos ahí están, ¿no? Y seguimos. Entonces creo que por racionalidad de esta modernidad social desde el ámbito internacional y más nosotros acá nacionalmente, debería de tener miramiento a eso, consideración a eso. Pero reitero, esta ideología que tienen impregnado para dominar es lo malo, porque sin contemplación alguna, lo que se plantea a nuestra manera de ver es que quieren aniquilarnos a los pueblos indígenas de estas regiones del país, de la Amazonía, el Oriente y el Chaco de Bolivia. Porque no es un solo discurso que se ha dejado entender de que culturalmente se quiere dominar desde la región andina, quechua y aymara. Pero este es en el criterio de ese tipo de política que quiere imponerse. Entonces, se ha encontrado de que la pelea sea cultural entre la región andina y nosotros de tierras bajas, ¿ya? Pero es la utilización de esta política o politiquería barata. Han encontrado esa manera. Porque, ¿qué le hemos hecho nosotros a la cultura andina, quechua y aymara, desde acá de la región? Nada. Y queremos sentir que nosotros, en función a la racionalidad, tampoco ellos nos han hecho nada. Pero bajo esa perspectiva de dominación, ¿no es cierto?, y utilizando lo prebendal, utilizando el padrinazgo político y otros actores y factores, ¿no es cierto?, han encontrado a las organizaciones sindicales, campesinas, colonizadores de la región andina, utilizando bajo este mecanismo de invadir nuestros territorios. Y sobre eso empiezan los enfrentamientos entre nosotros, entre indígenas andinos y de tierras bajas. Y es tan así de que para nada el Parlamento indígena menciona, podríamos decir, un enfrentamiento, coalición de intereses o de poderes. No, está diciendo, vamos a dibujar la cancha, ¿no? Es decir, hay por constitución el derecho a la libre determinación, a la autodeterminación. Y como muy bien nos ha dicho el doctor, son los pueblos ancestrales, son los que llevan cientos o miles de años en estas tierras. ¿Quién más tiene derecho a esto? El que llegó ayer, el que llegó en bus o en vagoneta, el que viene con unos papeles desde el gobierno central diciendo soy dueño de esto, o estos pueblos, estos grupos humanos que llevan, repito, cientos y miles de años asentados en estas tierras. Parece desde todo punto de vista, el doctor nos ha dicho desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista, vamos a llamarlo humanitario, bueno, ¿a quién vamos a reconocerle derechos? A los que siempre han cuidado, han sobrevivido, han de alguna manera usufructuado de estas tierras, o al que recién llegado, al que ayer dijo, yo soy el dueño porque tengo unos papeles, o qué, porque me vienen acompañando fuerzas del orden y entonces me hacen dueño de un territorio, o bueno, en ese punto estamos. Por favor, básicamente el Parlamento indígena, ¿qué es lo que está reclamando en este momento? Como primer punto, como primeros puntos. Yo me quedaría con dos cosas. Primero, una de carácter un poquito más, como decía, humanitario o filosófico. Es el derecho a ser
y es más, es el derecho a no desaparecer. Porque el ser humano, ya sea en cualquier grupo social, va a tener un estado de desarrollo, de progreso, de vida y buscará mejorar y seguramente ahí tendrá objetivos. Pero cuando se encuentra rezagado, olvidado, amenazado como está, ya es prácticamente una desesperación por no desaparecer. Y hay que decirlo así, están en esta situación. ¿Por qué? Porque además de las cuestiones naturales, del tiempo, de la modernización y todo eso que contra lo que no se puede ir, está la violencia del Estado. Entonces ahí sí hay un riesgo latente que se tiene y que tiene un carácter, como decía, humanitario. O sea, ya no es que quiero un camino para... No, quiero vivir. Quiero por lo menos ser parte de esta coexistencia sin miedo a que, como decía hace rato, venga un burócrata y me diga con títulos, no, ustedes no son, y se van, y ni siquiera se van por la buena, encima se van por la mala porque yo les digo. Entonces, ese estado, yo insisto, de catastrófico, de casi una desaparición, es lo que mueve en la fibra más íntima a todos los ciudadanos, pero en este caso específico al Parlamento indígena. Parece claro de que el Parlamento indígena tiene una fundamentación legal, en los términos en que se maneja el Estado boliviano, plurinacional, pero hay como diríamos, un sustento moral. Evidentemente, como muy bien dice el doctor Canseco, oiga, es que queremos sobrevivir. Y si un poder X instalado en cualquier parte nos está presionando para desaparecer, bueno, es que se tienen que defender. Y lo extraordinario es que lo estén haciendo por la vía pacífica. Por la vía pacífica. Porque podrían salir como digamos, miembros de una nación tan antigua, oiga, salir con flechas, con palos, con lo que puedan, ¿no? Con lo que tienen. Porque todavía no son, pues, como algunos grupos irregulares en el país que manejan escopetas, rifles, ametralladoras, A-47, AK-47, M1, o sea, de todos los calibres. Entonces, es una respuesta de un pueblo que ha sufrido el atropello, el abuso de un gobierno lejano y ajeno a una comunidad que tiene todo el derecho de seguir adelante, y no solamente de seguir adelante, sino de promocionarse, mejorar en todas sus condiciones. Por supuesto, le deseamos el mejor de los caminos a este Parlamento indígena. Le deseamos la mejor de la suerte, pero más que de la suerte, que le reconozcan la legalidad de su reclamo. ¿Algún comentario más para este primer punto, doctor? Y simplemente para redondear, ¿no? Mencionar que hay componentes jurídicos, políticos, morales, filosóficos, pero además hay un ambiente humano. O sea, y aquí creo que a veces cometemos el error las personas entre toda esta mala ensalada política de olvidarnos que hay vidas, hay legados, hay historia y que se pierde, y que en esa amenaza de pérdida es lo que pasa hoy el Parlamento indígena y qué pasará mañana, porque ese estado de incertidumbre, ese estado de miedo va, lamentablemente, parece a perdurar un buen tiempo más por acá. Muy bien, les invitamos al siguiente capítulo de este programa que está dirigido durante no sabemos cuántos días al análisis del Parlamento indígena de los pueblos de la Amazonía, del Oriente y del Chaco boliviano. Muchas gracias. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.